Institución Educativa Privada San Carlos, formando triunfadores, basado en valores. Pedregal Majes, lenguaje, segundo año de secundaria. Tengan un buen día, estudiantes sancarlinos. Dios los bendiga e ilumine. Hoy día vamos a desarrollar el módulo 7, tema 3, el predicado. Veamos el concepto de esta parte de la oración, porque ya la clase anterior hemos realizado lo que es el sujeto y anteriormente lo que es la oración, lo que es la sintaxis. En este caso el predicado es la palabra o grupo de palabras que expresan algo del sujeto. Profesor, ¿palabra? Sí, también. Una sola palabra puede formar el predicado. Ahora, puede estar constituido por un verbo, o sus complementos, o sus adyacentes. Ejemplos. Nosotros tenemos los siguientes ejemplos. El agricultor miró. Veamos el siguiente ejemplo. El agricultor miró su cosecha. Tercer ejemplo. El agricultor miró su cosecha en la tarde lluviosa. Veamos esos tres primeros ejemplos. Nosotros sabemos ya que el sujeto es el agricultor, ¿correcto? En las tres oraciones. Pero miren cómo se va complementando, alumnos. El predicado. Tenemos solamente miró, es una sola palabra, y forma el predicado. Después hemos colocado su cosecha. El agricultor miró su cosecha. Su cosecha vendría a ser un complemento, un adyacente, un objeto, en este caso objeto directo, que luego vamos a ver más adelante cómo lo reconocemos, y cuál es la pregunta, la fórmula que vamos a realizar. Luego tenemos el agricultor miró su cosecha en la tarde lluviosa, ¿no? Lo hemos aumentado más, que vendría a ser que el objeto indirecto. También tenemos otros ejemplos, jugó, ganará, terminaremos, que forman lo que es el predicado, una sola palabra. Entonces estamos corroborando que sí, es la palabra o grupo de palabras que expresan algo del sujeto, Muy bien, continuamos. Veamos clases de predicado. Tenemos, alumnos, el predicado nominal. Ojo, predicado nominal. Es aquel que se forma por medio de un verbo copulativo más un atributo. Este atributo puede ser, ojo, un adjetivo, un sustantivo, un pronombre o un adverbio. O sea, sería el verbo más un adjetivo, el verbo más un sustantivo, el verbo más un pronombre, el verbo más un adverbio. ¿Correcto? ¿Pero para qué, alumnos? Para lograr el sentido, completo de una oración. Veamos en el aspecto sintáctico. Este verbo copulativo, funciona como un nexo entre el sujeto y el atributo, que este atributo ya sabemos que puede ser un adjetivo, un sustantivo, un pronombre, un adverbio. Tenemos el siguiente ejemplo. Manuel está cansado. Manuel está cansado. Muy bien. Sabemos que el sujeto es Manuel. Dejemos a Manuel tranquilo. ¿Sí? Y veamos las demás palabras. Está cansado. ¿Cuál es el verbo copulativo que sirve entre nexo, entre sujeto? Está. ¿Correcto? ¿Cuál es el atributo? Cansado. En este caso, cansado tiene la función sintáctica de adjetivo. ¿Correcto? De adjetivo. ¿Y cuál es el predicado nominal? Está cansado. El verbo más el atributo. Entonces, alumnos, no confundirse. Un verbo copulativo, que el verbo sirve como nexo, ¿sí?, más un atributo, que puede ser un adjetivo, sustantivo, pronombre o adverbio. El atributo, cansado,
que es el adjetivo, verbo copulativo está, y el predicado nominal está cansado. Veamos, estudiantes, o también otro ejemplo, alumnos. Sabino es aquel. Verbo copulativo, bueno, es. ¿Cuál es el atributo? Aquel que para este atributo ya viene a ser que acá un pronombre, ya no es un adjetivo. Acá es un pronombre. Y el predicado nominal es aquel. Ahora veamos, alumnos. El atributo, ¿sí? El atributo, alumnos, puede ser reemplazado por el pronombre lo. ¿Correcto? Lo. Bien. Recordemos los dos ejemplos que hemos tocado anteriormente. Tenemos Manuel está cansado, Sabino es aquel. El atributo es cansado, que es un adjetivo, y aquel que viene a ser un pronombre. ¿Qué nos dice? Que puede ser reemplazado por el pronombre lo. Muy bien, veamos. Manuel está cansado. Manuel, ¿no? Lo está. Sabino es aquel. Sabino lo es. Miren que el atributo cansado y aquel está siendo reemplazado por el pronombre lo. Pero fíjense bien en la diapositiva, alumnos, dónde se ubica este pronombre lo antes del verbo. Antes del verbo. No olvidarse, por favor. Antes del verbo, no después. Para que cuando ustedes de repente una pregunta, ¿no? A ver, reemplacen el atributo por el pronombre lo, no lo van a poner pues Sabino es lo. Entonces miren dónde va, antes del verbo, por favor no olvidarse. Con esto ya conocemos lo que es el predicado nominal. Ya saben, un verbo, ¿no? Más un atributo. Veamos el predicado verbal, la otra clase. Este predicado verbal, alumnos, siempre va a actuar como núcleo del predicado, porque es la parte principal, esencial. Tiene significado léxico y no puede estar ausente, alumnos, no puede estar ausente en la oración. Puede llevar o no modificadores. ¿Sí? Puede llevar o no modificadores. Pero no puede estar ausente, pero también puede estar solo, como hemos visto anteriormente, ¿no? Llovió, corrió, etc. Bien. Es aquel que tiene como núcleo un verbo predicativo. O sea, que no sea copulativo. ¿Y cuáles son estos verbos predicativos? Aquellos que expresan distintos fenómenos, como acción, sentimientos, etc. Veamos los ejemplos para poder comprender mucho mejor esto. Nosotros jugamos con gran entrega. ¿Cuál es el verbo? ¿No? Jugamos, predicado verbal, jugamos con gran entrega. Tenemos la otra oración, lucha. Predicado verbal, lucha. Pero profesor, ¿y eso que está en negrito entre paréntesis, él o ella, qué es? ¿Por qué está ahí? Ah, eso es para indicar que tiene un sujeto, si está sobreentendido, ¿qué clase de sujeto es? A ver, hoy día van a dar examen diario de sujeto. ¿Qué clase de sujeto es? Tácito. Muy bien, sujeto tácito, muy bien. Pasemos a la siguiente oración. El pueblo lucha por un mañana mejor. El pueblo es el sujeto, ¿no? El verbo es lucha, que es un verbo predicativo, ¿correcto? Pero el predicado verbal es lucha por un mañana mejor. Verbos predicativos en las tres oraciones, ¿no? Lucha, ¿no? Y jugamos. No olvidarse, alumnos, por favor, verbos predicativos, indican acción. El otro es copulativos, que es un nexo.
¿Sí? Es un nexo. Veamos ahora, alumnos, la estructura del predicado. El núcleo del predicado, alumnos, que les dije anteriormente, es la palabra más importante, la palabra principal del predicado. Y se manifiesta de dos formas, ¿no? Que puede ser simple o compuesta. Veamos las diferencias. Ejemplos, en estos ejemplos. Mi hermano organizó la reunión. ¿Correcto? El verbo es organizó, que viene a ser el núcleo del predicado. Esto sí es de forma simple. ¿Y cuándo es compuesta? Veamos el siguiente ejemplo. Mi hermano había organizado una reunión. Núcleo del predicado, había organizado, compuesta. Hay dos palabras. Había de haber, es verbo, organizado de organizar. Caramba, acá tenemos dos verbos. Cuando hay dos verbos, ¿qué nombre recibe? Cuando hemos hecho el verbo, ¿qué otro nombre recibe? Cuando tiene un verbo auxiliar de haber o de ser. ¿Recuerdan? Ah, ¿no recuerdan? Mi registro, ¿dónde está? 0, 0, 0, 0. Tengo que poner ceros. ¿Recuerdan o no? P, ri, fra, cis, verbal. Perífrasis verbal es el nombre, alumnos. Donde podemos encontrar 2, 3 o más verbos, ¿correcto? A eso le llama perífrasis verbal. Entonces ya sabemos la diferencia entre lo que es simple y compuesto en el núcleo del predicado. Veamos ahora, alumnos, los complementos, que ahora les llaman así, pero nosotros siempre lo hemos conocido como modificadores. Tenemos acá el objeto directo. El objeto directo, alumnos, es el elemento que nombra al ser u objeto, sobre el que recae directamente la acción del verbo. En este aspecto, alumnos, ¿no? Esta función del objeto directo es desempeñada por un sintagma nominal. Ojo, sintagma nominal. O por los pronombres átonos. Ojo, pronombres átonos. Me, te, la, lo, los, las, nos, se. Reconocimiento del objeto directo. Tenemos que hacer la siguiente pregunta. Escriban aparte también, porque ahorita yo les voy a preguntar sobre algunas oraciones para que formulen la pregunta. ¿Es qué o a quién más verbo más sujeto? ¿Están escribiendo? ¿Qué o a quién más verbo más sujeto? Tenemos el siguiente ejemplo. Mi hermana vendió su celular. Caramba. Entonces, la pregunta que tengo que hacer, primeramente tengo que ubicar el verbo. El verbo vendió. Muy bien. Entonces, ¿qué vendió mi hermana? ¿Qué vendió mi hermana, que es el sujeto? Respuesta, a su celular. Viene a ser el objeto directo. Entonces, la pregunta que nosotros tenemos que hacer, alumnos, es ¿qué o a quién más verbo más sujeto? No olvidarse, tomen nota de eso, por favor. No se olviden de eso. Porque más adelante se va a necesitar de esto, alumnos, para otras clases, cuando hagamos ya las oraciones coordinadas, ¿no? Las oraciones subordinadas, etc. Tenemos algunos ejemplos. El turista relataba sus aventuras. Nos dice que el objeto directo es sus aventuras. ¿Cuál sería la pregunta ahí? ¿Cómo realizaríamos la pregunta? A ver, preguntamos a Imanol.
¿Cuál sería la pregunta? Profesor, yo, A ver, Iván, dime, hijo. ¿qué relataba el turista? Muy bien, Iván, muy bien. Ya tienes tus puntos ahí, colocando acá en el registro. Muy bien. ¿Qué relataba el turista? Porque las preguntas, la fórmula que tenemos que hacer es qué o a quién más verbo más sujeto. Muy bien. Pero también este objeto directo lo podemos, alumnos, reemplazar, ¿no? Por este pronombre átono. Pero miren, va este pronombre, ¿no? Las. Va antes del verbo, no se olviden, el turista las relataba. Cuando se les pida sustituir, reemplazar. Estamos hablando de pronombres átonos, por favor. Tenemos el siguiente ejemplo. El doctor ayudaba a su amigo. A su amigo es el objeto directo. ¿Cuál sería la pregunta que vamos a formular, Nayeli? ¿A quién ayudaba el doctor? ¿A quién ayudaba el doctor? La respuesta, a su amigo, que es lo que muy bien Nayeli, muy bien. Y si lo reemplazamos por un pronombre átono, entonces el doctor lo ayuda. Siempre este pronombre átono que se reemplaza, alumnos, va antes del verbo, no se olviden, por favor. La siguiente. Dibujé un toro. El objeto directo es un toro. ¿Cuál sería la pregunta que vamos a realizar, Eli? Eli, ¿me escuchas? Eli. Ah, no, no está. Se ha ido por su refrigerio. A ver, entonces. Yo, ¿Quién, Imanol? no, Jeremy. Jeremy, ¿cuál es la pregunta, hijo? A ver, ¿qué preguntarías? Dibujaré un toro. ¿Dibujaré un toro? No, hijo, le he dicho que noten la pregunta. Por lo visto no sé dónde le he dicho, es qué o a quién más verbo más sujeto. Acá, ¿dónde está el sujeto? El sujeto es tácito, ¿no? Está sobreentendido. En este caso, el sujeto vendría a ser yo. Yo, ya. Hagámoslo ahora sí. Ubiquemos el verbo. ¿Cuál es el verbo, Jeremy? Dibujé. Correcto, muy bien. Sí, dibujé. Ahora, ¿qué interrogante vas a emplear? ¿Qué o quién? ¿O quién? ¿O a quién? Jeremy. Yo dibujé un toro. No, es ¿qué? ¿Qué dibujé yo? Viene el interrogante, el qué, luego viene el verbo y luego el sujeto. ¿Qué dibujé yo? Un toro. Y de respuesta, un toro. Un toro, Ok, exactamente. ya entendí. Esa es la forma de reconocer lo que es el objeto directo. Por siempre esa formulita que les he dado deben de tener. Y si lo reemplazamos, dice lo dibujé. Y siempre este pronombre átono antes del verbo. Continuemos. Veamos, alumnos, lo que es el objeto indirecto, que es el elemento, alumnos, que se complementa, ¿no?, el sentido de la unidad, que es verbo más objeto directo. Se está complementando a esto, al verbo más el objeto directo, ¿no? Y por tanto está en relación indirecta con el verbo. Profesor, ¿pero por qué en relación indirecta? Porque no está al lado, no está en forma directa, no recae la acción directamente. Por eso está en forma indirecta.
Entonces, por lo general, alumnos, la función del objeto indirecto es desempeñada. ¿Por qué? Por un sintagma nominal que está precedido, ojo por favor, de la preposición a. No se olviden, de la preposición a. Ahora, los pronombres átonos que utilizamos para poder sustituirlo, para poder, alumnos, reemplazarlos, son me, te, les, nos, os, se. Me, te, les, nos, os, se. Y ahora tenemos también una fórmula para poder reconocer lo que es el objeto indirecto. Y es la siguiente pregunta, ¿no? Que puede ser ¿a quién? Más verbo, más objeto directo, más sujeto. Puede ser ¿para quién? Más verbo, más objeto directo, más sujeto. ¿Para qué? Más verbo, más objeto directo, más sujeto. Esa es la fórmula, la pregunta que nosotros vamos a utilizar. Escríbanla en un ladito, por favor. Escríbanla, vamos. Bien, listo, ahora sí continuemos. Entonces no olvidarse a quién, para qué, más verbo, más objeto directo, más sujeto. Bien, alumnos, tenemos un ejemplo. Rosa envió el libro para nosotros. El objeto indirecto es para nosotros. ¿Cómo sería la pregunta? ¿Qué vamos a utilizar primero? El interrogante. ¿Qué vamos a utilizar? ¿A quién? ¿Para quién o para qué? ¿Para quién? Sí, ¿para quién o a quién? Uno de los dos ya. ¿Ya para quién? ¿Qué más continúa? El verbo. ¿Cuál es el verbo? ¿Para quién envió el libro Rosa? Muy bien, correcto. Se ha cumplido la secuencia. El interrogante, ¿no? El verbo, el objeto directo que es el libro y el sujeto, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para nosotros. Muy bien. Tenemos lo siguiente. Ese hijo escribe una carta a su querida mamá. A su querida mamá, objeto indirecto. ¿Cómo sería la pregunta? Hay tres interrogantes, ¿no? ¿A quién? ¿Para quién? ¿Para qué? Luego el verbo, luego el objeto directo y luego el sujeto. ¿Para quién escribe? ¿A quién? ¿A quién escribe una carta ese hijo? Correcto, a su querida mamá. Muy bien. Pero también entra lo que es para quién. Has tenido buena iniciativa también, Iván. Muy bien, hijo. Tenemos la siguiente oración. Brindaron ayuda a los damnificados. Objeto indirecto, a los damnificados. ¿Cuál sería la pregunta? A ver. ¿A quién brindaron ayuda? ¿Y el sujeto? ¿A quién ellos brindaron ayuda? No, ¿a quién? No, vamos. Jessica, has estado bien, te ¿A faltaba el quiénes? sujeto. ¿A quiénes brindaron ayuda a ellos? Sí, claro. ¿A quiénes brindaron ayuda a ellos? Porque el sujeto está en forma tácito, ¿correcto? Sobreentendido. Pero también está bien tu pregunta, Jessica, ¿no? ¿A quiénes brindaron ayuda? A los damnificados. Muy bien. Muy bien. También Jessica y Michelle también, ¿no? Y Iván también que está participando ahí. ¿Me estás entendiendo, Jeremy, no? El sentido de las preguntas, por favor, hijo, ¿sí? Y utilizamos el reemplazo, ¿no? El objeto indirecto por un pronombre átono. Les brindaron ayuda. Y les viene a ser el objeto indirecto. Pero siempre antes, ¿correcto?
del verbo. Veamos el otro ejemplo. Valeria compró un boleto para su vecino. Para su vecino, objeto indirecto. ¿Cómo sería la pregunta? ¿Para quién compró un boleto? ¿Para quién compró un boleto? Un boleto Valeria, ¿correcto? Muy bien. ¿No? Y te faltaba el sujeto. Para su vecino, muy bien. Entonces, no olvidarse esas formulitas, ¿cómo se llama? Estudiantes. No olvidarse. Otro ejemplo acá tenemos. Jesús regaló panes a Sonia y a Gerardo. Objeto indirecto a Sonia y a Gerardo. Pregunta. ¿Cómo sería la pregunta? A ver, vamos. ¿A quiénes regaló panes Jesús? Correcto, muy bien. A Sonia y a Gerardo, el objeto indirecto. Sustituyendo, reemplazando el objeto indirecto con un pronombre átono, Jesús les regaló panes. Miren ese pronombre átono siempre antes del verbo. Un caso especial, alumnos. ¿En una misma oración pueden aparecer dos objetos indirectos? Sí. Uno es beneficiario, cuando indica beneficio, y el otro es destinatario, cuando señala el beneficio. Ejemplos. Héctor dio los papeles a Rosa, ¿sí? Que es el objeto indirecto, que es el destino. Para su mamá, o sea, el destinatario, el objeto indi. ¿Cuál sería la pregunta? A ver. ¿Cuál sería la pregunta? ¿A quién dio Héctor los papeles? Correcto, a Rosa, ¿no? A Rosa. Y el beneficio viene a ser, pues, ¿no? Para su mamá, es el beneficio. No olvides, sí puede haber dos objetos indirectos, ¿no? Pero ojo, uno es beneficiario, ¿correcto? Es el destino, y el otro es el destinatario. No olvidarse, por favor. Veamos, alumnos, el complemento circunstancial. Es el complemento que expresa la situación de la acción verbal. Y los circunstanciales pueden ser de diversos tipos. De lugar, utilizamos la pregunta ¿dónde? ¿No? Tenemos el ejemplo, el partido se jugó en el Estadio Nacional. ¿Dónde se jugó el partido? En el Estadio Nacional. De tiempo, ese CCT es complemento circunstancial de tiempo, ¿sí? El otro es complemento circunstancial de lugar. Utilizamos la pregunta ¿cuándo? Ejemplo, mañana serán las elecciones estudiantiles. ¿Cuándo serán las elecciones estudiantiles? Mañana. Circunstancial de modo. Utilizamos la pregunta ¿cómo? Los invitados conversan animadamente. ¿Cómo conversan los invitados? Animadamente. Circunstancial de cantidad. Utilizamos la interrogante ¿cuánto? El más pequeño comió demasiado. ¿Cuánto comió? El más pequeño, demasiado. Ese viene a ser el circunstancial. Circunstancial de finalidad, alumnos. Pregunta, ¿para qué? Ejemplo, estudia para triunfar. ¿Para qué estudia? Para triunfar. De instrumento. Con la interrogante, ¿con qué? Partieron la torta con un cuchillo. ¿Con qué partieron la torta? Con un cuchillo. Circunstancial de compañía. Con la interrogante, ¿con quién? Ejemplo, viajó con sus padres. ¿Con quién viajó? Con sus padres. De causa. Con la interrogante, ¿por qué? No atendieron por feriado. ¿Por qué no atendieron? Por feriado. Y tenemos el complemento agente, alumnos, que acá es un elemento que realiza o ejecuta la acción verbal en la oración en la voz pasiva, recuerden, voz pasiva. Ya hicimos anteriormente la voz activa y la voz pasiva. Esto, alumnos, generalmente va precedido por una preposición. Y esta preposición es por. Y siempre se ubica en voz pasiva, o sea, esta preposición por. No puede funcionar como agente, alumnos, los pronombres átonos, me,
te, se, nos. ¿Correcto? Pronombres, estos no pueden funcionar como agente. Me, te, se, nos. Ejemplos. Tenemos una oración en voz activa. Mario compró un árbol para Navidad. Eso está en voz activa. ¿Cuándo se transforma, alumnos, en voz pasiva? Acá ya tenemos que ese verbo, tenemos que utilizar, alumnos, un verbo auxiliar. Y tenemos que utilizar también la preposición por. En voz pasiva sería, un árbol fue comprado por Mario para Navidad. Fue comprado por Mario para Navidad. Acá tenemos, ¿no? Fue comprado. Fue, recuerden siempre, es el del verbo de ser, ese verbo auxiliar ser, ¿no? Que fue comprado, siempre va a estar de esa forma. ¿Y qué forma? También una perífrasis verbal, porque aquí encontramos dos verbos, ¿no? Fue, ¿no? De ser, comprado, de comprar. Y la preposición por, alumnos. Y se transforma en una oración en voz pasiva. Y el complemento agente sería por Mario. ¿Sí? O sea, va precedido siempre por esta preposición. Bien, alumnos, con la información brindada, realiza un ordenador visual en su cuaderno, le toman una fotografía, le envían a la plataforma y también, o si no, también a mi WhatsApp personal. Bien, alumnos, nos ha quedado corto el tiempo, tenía que hacer una práctica para reforzar, pero ahora ingresen a la plataforma, alumnos, a la plataforma para su examen diario. Su examen diario, hijos, hijas. En lecciones, busque módulo 7, examen diario número 1, lenguaje, guión 7. Sí, ya ingresaron. Si alguien tiene problemas, me avisa, por favor. Yo, profesor. ¿Qué ha pasado, hijo? Un ratito no me carga, no me carga. No, si no te cargan, Con me mi- avisas para yo enviarte un enlace personal. Ah, ya sí, lo estoy poniendo a cargar otra vez, ya, profesor, un ratito. Voy a ver si funciona. Si Ya, no, hijo, pues, ya me avisas, por favor, hijito. sí, es culpa de mi internet tercermundista. Tercermundista. Tiene que ser ese internet, ¿cómo se llama este internet? Que no sea inalámbrico. Hay uno que es el... Ustedes saben más. Fibra óptica. Con fibra óptica, correcto. Con fibra óptica tiene que ser. Profesor, no me carga. Andrea, ¿no te carga? Listo, hija. No te preocupes, espérate, te voy a enviar un enlace del examen, hija, ¿ya? Tranquila, pues avísame, entonces yo te envío, hija, espérate, no te preocupes, a ver. Espérate, hija, un rato, estoy ingresando a mis archivos. ¿Estás con tu celular mismo, Andrea? ¿Con el que has ingresado o estás con el de tu mamá? Andrea, ¿me escuchas? No, profesor, estoy en laptop.
¿A cuál lo mando? O sea, en la clase estoy con mi celular. Estás con tu celular ahorita para enviártelo. Sí, con mi celular. Sí, a tu celular lo voy a enviar, espérate, hija. Ya te lo envié. ¿Alguien más tiene problemas? Gracias, profesor. De nada, hija, de nada. A mí ya me cargó, Ya te profesor. cargó, hijo, ya. ¿Alguien más? Que todo está correcto entonces. Listo. Fernanda, ¿no? Estás con el tuyo, Fernanda, ¿no? Ya espérate, hija, espérate. Espérate, hijo, espérate. Fernanda. Un ratito, hijo, un ratito. Listo, Fernanda, te envié. No te preocupes, hija, siempre avisen por favor. Para todo hay solución. Profesor, ¿Sí? se me ha salido, se me ha cortado el internet y estoy con mis datos y he salido de la reunión y no carga la plataforma. ¿Me podría pasar el examen por aquí? Sí, hija, sí, no te preocupes, hijita, un ratito, espera. Vamos a entrar a tu WhatsApp personal tuyo. Nayeli, ¿no? ¿Listo, Nayeli? ¿Digo? Pues ya, gracias, profesor. Si no lo pueden colocar sus respuestas, hijas, en la plataforma, o no carga, me lo envían por WhatsApp, las respuestas, ¿correcto? Pueden ahí, respuestas, examen diario, ¿no? 1, lenguaje. ¿Sí? Y me lo envían por WhatsApp. Andrea tampoco de repente no le ha cargado y me lo envías por WhatsApp, hija, no se preocupen de eso. Profesor Andrés, ya terminé el examen. Listo, Michelle. A ver, Michelle, Coahuila. Listo, puedes descansar, hija. Ya, profesor, gracias. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.